Una vez más, amigos, con ustedes me encuentro para llevar un poco más la lectura de esto que había propuesto el segundo capítulo de la novela, de mi primera novela en la tierra de Ob, de, habíamos dicho, 2007, 8, 9 tal vez, no recuerdo muy bien. Sin embargo, quedó un poco trunca por la duración y pues voy a retomar la lectura desde donde la dejé. El protagonista está ya en las canchas de fútbol, que es en realidad un terregal donde han puesto dos piedras para demarcar las porterías. Y el protagonista pensaba que iba a jugar dentro de una cancha más establecida. Sin embargo, se da cuenta que es una especie de fútbol llanero lo que va a suceder ahí. Entonces retomo, ¿no? Para mí, pese a mi familiaridad con el lugar, todo ese mundo me lanzaba a un universo masculino que aún no comprendía, pero que sí podía adivinar como principio de mi cadalso. Yo era finalmente un advenedizo que había llegado desde muy lejos. Aquellas travesías para llegar al pueblo tomaban 2 días, dos medios de transporte, uno de los cuales siempre era marítimo, un ferry que salía de Guaymas por la mañana y llegaba al atardecer a las costas del puerto peninsular. Los otros chicos, en su mayoría descalzos, me observaban con resquemor. Sentía sus miradas inquisitorias, su necesidad de reafirmación por derrotar e incluso aniquilar al de zapatos, al extranjero. Me hubiera gustado decirles que no tenían nada de qué preocuparse, que gracias a mi torpeza ellos quedarían glorificados. Me hubiera gustado decirles tantas cosas, pero el universo futbolístico es cruel y despiadado. Me llamaron blanco. A la hora de tocar el balón, quizá en alusión al uniforme deportivo que mi madre me había comprado, o a mi cara pálida, ojos verdes o pelo castaño. Les dije que mi nombre era Raimundo Calan y que me podían decir Ray si así lo deseaban, pero no pareció importarle a nadie. A la hora de nombrar capitanes, mi abuelo se erigió a sí mismo y ungió al más grande de aquella horda, un adolescente prieto y tostado por el sol que trabajaba en la llantera de mi tío George, contigua a la casa de mi abuela. Le apodaban el Pinolillo. Cuando empezó aquel draft primitivo, pude comprobar la poca disposición que los demás tenían hacia mi persona. Fui el último en ser escogido, el sino de la extranjería hacía sus estragos. Fui rechazado de primera mano por mi abuelo y quedé incluido en el equipo comandado por el Pinolillo. Iniciamos un incipiente calentamiento con pases entre los dos equipos. A medida que recibía la pelota, mis piernas se amotivaban y mi coordinación motriz no daba ni dirección ni contundencia a mis respuestas. Pude notar la cara de decepción de mi abuelo al mirar de reojo mis pases. Comprobé que el Pinolillo tampoco estaba contento con la elección de su tribu. Solo había dos posiciones en las que no haría mermar el orgullo de los míos. Cedí la portería porque intuí que los despejes serían por demás difíciles. Además de ser portero, implicaba un protagonismo que no quería ostentar. Argumenté que había sido defensa en tiempos lejanos, moción que fue aceptada por el Pinolillo. En la primera llegada sufrí un par de barridas que menguaron más mi autoestima que mi rendimiento físico. En un segundo intento, en la que el equipo contrario arremetía comandado por mi abuelo, traté de bloquear al malandrín que había recibido el balón y se aproximaba como una máquina al área chica. Intenté, presa del pánico, un despeje apresurado al tiempo que decidí entrar con pundonor al quite. Apenas si pude rozar la pelota. Esta rebotó en mi humanidad cambiando el curso de la trayectoria con la que ocasionó un terrible autogol. El equipo, por conducto del Pinolillo, se puso en mi contra. A mi abuelo no pareció molestarle en lo absoluto. Dejó que las cosas cobraran el ritmo de las sociedades salvajes y que su nieto pagara por la culpa. En un tiro de esquina en nuestras landas el Pinolillo mismo saltó y me clavó un codazo en la panza que me dejó tumbado. No quise hacer nada ni decir nada porque sentía que nuestra prematura derrota era mi culpa. Cuando nos estocaron con el siguiente gol, gracias a mi pobre dominio de la pelota en el área chica, el Pinolillo vino desde atrás, no solo a quitarme el balón que había perseguido de regal abajo para entregar a mi abuelo en franco espíritu deportivo, sino a despojarme de todo el honor y orgullo de ser nieto de mi abuelo. El Pinolillo,
Con toda su musculatura juvenil se me abalanzó con furia animal para propinarme una golpiza de la que solo puedo recordar el piso, mi saliva con sabor a tierra y unas lágrimas lavándome la cara. 3. El mundo se me fue revelando como un espacio en el cual el amor no se transmitía de manera biológica. Después del incidente, mi abuelo no me volvió siquiera a dirigir un op más. El monstruo primigenio había perdido su conformación como amenaza mitológica. Ante mis ojos había quedado humanizado. Sin embargo, el temor de verlo rondando y más que nada el deshonor que había perpetrado a la familia me llevaron a evitar sus posteriores encuentros. La única oportunidad que había tenido para conquistar su confianza y descubrir al fin los secretos de una madriguera que seguía inquietándome la había perdido en el campo de batalla. Aún quedaba un espacio para la lucubración de lo que podía ser un secreto y de cómo se había forjado una figura como la suya. En su cubil albergaba un par de objetos que aquilataba con cierto misticismo, o cuando menos eso me lo parecía. 4 mazos de barajas españolas y una edición de lujo de la revista Selecciones. Los guardaba en la caja fuerte de la compañía del boleo que había recibido como pago a un préstamo con el que ayudaba a la gente del pueblo minero, según mi madre. Mi abuelo Richard había llegado al mundo desértico peninsular gracias a una migración marítima del norte. Su nombre completo era Richard Anthony Collins. Buscando o huyendo de algo, se estableció en Mulegé, oasis natural, para dedicarse a saciar su sed y enamorar a las lugareñas mientras comía dátiles silvestres. Su presencia y juventud cautivó a mi abuela Remedios, única hija de la familia Archundia, que había establecido un sólido negocio refresquero. Se casó con ella al poco tiempo y ocupó un lugar privilegiado dentro de la familia Archundia, pese al español entrecortado que utilizaba para comunicarse. Nunca nadie habló de una profesión o de alguna preocupación intelectual de mi abuelo. Se mudaron a Cachanía, el puerto más cercano conectado al macizo continental, porque pareció apropiado para los negocios que pretendía establecer con el capital de mi abuela Remedios. La familia de mi abuela les regaló una casa a las afueras del pueblo que llamaban la ranchería, en donde mi abuelo Richard quiso establecer una sucursal de la refresquería. Al poco tiempo, el negocio quebró. Mi abuelo argumentó que el aire de superioridad del pueblo hizo que no quisieran consumir su producto por provenir de las manos anglosajonas. Ante este fracaso incursionó en el mundo de la panadería, sin mucho éxito tampoco. Cuando yo lo conocí, solo se dedicaba a vivir a costillas de mi abuela, prestar su dinero a altos intereses y a regentar un garito en la parte posterior de la casa, en lo que años antes había sido los hornos de su panadería. Esto semejaba a una especie de iglú desértico. El escogido como local era un montón de piedras apiladas con una apertura en el techo por donde escapaba el humo de los cigarros y funcionaba también como tragaluz natural. Después de su baño, mi abuelo extendía todas las barajas de cubierta verde por el barandal del porche, boca arriba exponiendo los bastos y las espadas al mundo, tal vez para que se cargaran de energía, tal vez, pensaba yo, para realizar un truco de magia. En aquel iglú solo había una mesa con 4 sillas rojas y un ventilador verde que sacaba de su cuarto y conectaba con una extensión desde la casa. Nunca supe qué arte se practicaban dentro de aquel iglú, pero se me antojaba que algo raro ocurría. Quizá un consejo de ancianos tomando una decisión importante, o los brujos de un clan invocando algún maleficio. Pues bueno, estos fueron los 3 primeros capítulos de esta breve novela, que es una novela de rito de paso, ¿no? El protagonista sigue reflexionando sobre su vida en el puerto de Cachanía para al final descubrir o ir descubriendo un poco este amor adolescente a medida que el protagonista crece y la decepción de entrar a un mundo lleno de contrariedades, lleno de salvedades, en las que ser hombre es una tarea difícil que tal vez no estamos dispuestos a sacrificar, y de ahí tal vez venga este sentimiento de dolor y de desasosiego que inunda la vida adulta, cuando menos la mía. Hasta luego.